Estamos en nuestra serie en Filipenses para caminar con gozo en el Evangelio, juntos. Y vamos hoy día a leer en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aun por envidia y rivalidad, pero también estos lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Esta es la palabra de Dios para nosotros. A mí me encanta la Fórmula 1. De hecho, mis familiares más cercanos están cansados de escucharme hablar de la Fórmula 1. Es un vicio que adquirí hace como un año y estoy siempre pendiente, siguiendo las carreras. Y hay un corredor de la Fórmula 1 que quizás lo han escuchado, es el más famoso, es el mejor. Hoy día se llama Max Verstappen. No sé si han escuchado de él, aquellos que siguen la Fórmula 1. Y existe una frase, yo soy fan de Lando Norris, pero Max Verstappen es el mejor. Vi a Mili que me estaba mirando. Pero Max Verstappen ha sido tan dominante, hubo un año que de 22 carreras ganó 21 carreras. Y la única carrera que no ganó es porque tuvieron problemas en la carrera con el auto. Entonces, uno siempre espera, y llegaba un punto que uno siempre esperaba que Max Verstappen iba a ganar. De hecho, uno de los memes famosos que siempre estaban es la muerte, los impuestos y Max Verstappen. Viniendo del dicho que hay dos cosas inevitables en la vida, la muerte y los impuestos. Hay cosas en la vida que no podemos detener. Hay cosas en la vida que siempre vienen, que avanzan independiente de lo que nosotros hagamos, como el sol. El sol sale en la mañana y se pone en la tarde, y no importa lo que hagamos, no importa lo que nosotros podemos luchar contra el sol, podemos poner las cortinas blackout para que no se vea nada, pero el sol está ahí. No hay nada que nosotros podamos hacer. Nos pasa también, a veces, cuando tenemos quizás un compromiso que tenemos que cumplir a cierta fecha. A veces uno dice, bueno, hay un compromiso con el cual yo me comprometí para 5 años más. Así que no importa, no me preocupo. Pero como ya sabemos, el paso del tiempo nosotros no lo podemos detener. Van a pasar esos 5 años y en algún momento, inevitablemente, vamos a tener que cumplir con ese compromiso. Hay ciertas cosas en la vida que no se pueden detener. Y hay algo aquí en nuestro texto que nos está mostrando que es imparable. Sin importar las circunstancias, sin importar los obstáculos, sin importar la capacidad de quien lleva esto adelante. Y esto es el Evangelio. El Evangelio de Cristo es imparable. No importa cuánta oposición exista, no importa nuestra propia ineptitud, no importa cuántas veces la iglesia nos decepcione, no importa cuántas veces nosotros veamos la sociedad y digamos, todos se olvidaron de Dios, no importa. El Evangelio de Cristo va a avanzar y es totalmente imparable. En nuestro contexto, ahora en la carta, si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de esta comunión que tiene Pablo con los filipenses y este gozo que tienen de caminar juntos en el Evangelio.
de estar juntos sirviendo al Señor. En primer lugar, vivir en Cristo y saber que son salvos, vivir el Evangelio y después llevar la causa de Cristo juntos y adelante con generosidad, ocupando su tiempo, sus recursos, sus dones y también confiados en la victoria que Cristo les va a dar en el Evangelio. Y acá Pablo, tomándose de esto sigue una secuencia lógica, Pablo acá les quiere también mostrar por qué tiene gozo en estar caminando en el Evangelio. Y el punto de Pablo es el que ya hicimos en la ilustración inicial. El punto de Pablo es, este Evangelio, la muerte, impuestos, el Evangelio. El Evangelio siempre va a avanzar. Siempre va a expandirse. Y en esto vamos a hablar hoy día, y hoy día debo confesar, para los que estén tomando apuntes, tengo una estructura un poco inusual. Tenemos dos grandes puntos de los cuales vamos a hablar, y estos dos grandes puntos tienen dos grandes subpuntos, que los voy a ir mencionando. El primer punto del cual nosotros vamos a hablar hoy día es que el Evangelio avanza a pesar de las tribulaciones. El Evangelio avanza a pesar de las tribulaciones. Y en segundo lugar, el Evangelio avanza a pesar de los siervos. El Evangelio avanza a pesar de los siervos. Y vamos a hacer entonces este primer punto, que el Evangelio avanza a pesar de las tribulaciones. Entonces vamos a leer de nuevo los versículos del 12 al 14, que es donde nos vamos a concentrar para esta sección. Y dice así: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pensemos un poco en las tribulaciones. Pensemos un poco en las dificultades y en el sufrimiento. Por desgracia, existen muchas corrientes en nuestro mundo que intentan eliminar y escaparse del sufrimiento. Muchos que por ejemplo, existen religiones como por ejemplo la religión budista, en que toda la lógica y la razón por la que nace es porque Buda miraba el sufrimiento de las personas y en vez de vivir en el sufrimiento, él dijo, no, lo mejor que puede hacer el ser humano es abstraerse del sufrimiento. Entonces meditamos, intentamos de tener nuestra mente vacía. ¿Para qué? Para no vivir y no sentir el sufrimiento. Existen también hoy día en el mundo. Lo estoy pasando mal. Estoy con una angustia. ¿Qué es lo primero que a veces hacemos? No necesariamente esto es algo malo. Si es necesario, pues hay sabiduría en usarlo. Pero muchas veces la primera solución es toma acá está la pastilla para que no sientas nada. Y buscamos una dosis más fuerte. Y a veces también se hacen drogas, alcohol. A veces lo hacemos por medio de experiencias que nos hagan olvidarnos del mundo real. En nuestros hobbies, no es que yo voy a hacer esto porque necesito cortar y no pensar en esto. Estaba leyendo hoy día, ayer, una columna del Mercurio, había un psiquiatra hablando, y él decía, probablemente el sufrimiento lo hemos intentado de ocultar mucho, y él dice, pero el sufrimiento a veces es parte de la vida, y es parte de lo que nosotros tenemos que caminar, y es parte de lo que nosotros tenemos que vivir. ¿Cuántas veces nosotros intentamos, y por desgracia también en el cristianismo, vemos también corrientes como aquellos que prometen riqueza, salud, que prometen que todos los problemas se van a acabar ahora? ¿Estás sufriendo? Bueno, eso es porque no tienes fe. Así que si tú oras con fe de verdad, el Señor seguro te va a sanar ahora. El Señor tiene poder para sanar. Pero no nos olvidemos de quién es nuestro patrón. Miremos, y antes de ir a eso, pensemos en Pablo. Pablo fue, en su ministerio, apedreado en Listra. Y ser apedreado es una sentencia de muerte. Y de hecho, fue tan duro el ser apedreado. Imagínense estar en el suelo, le tiraban piedras, peñascos de este porte, que nosotros sabemos por 2 Corintios que probablemente Pablo tenía algún tipo de desfiguración, de problema físico, o incluso también un aguijón en la carne, que probablemente tenía que ver con alguna dolencia física, probablemente.
más allá, Pablo fue preso en Cesarea. Pablo también sabemos que tuvo una gran crisis en Éfeso, a tal punto que tuvieron que escaparse. Pablo también tuvo un naufragio en Malta. Y ahora Pablo, en la carta de los Filipenses, está preso en Roma esperando lo que podría ser una sentencia de muerte. No nos olvidemos que cuando Pablo fue llamado al ministerio, Jesucristo mismo le dijo, tú vas a aprender lo que es sufrir por causa de mi nombre. ¿Pero cómo? ¿Acaso si no tenemos que sufrir, por qué Jesús está llamando a alguien a sufrir? Y Pablo hizo todo esto, ¿para qué? ¿Estaba haciendo Pablo algo malo? Pablo lo que él estaba haciendo era predicar el Evangelio, haciendo la labor más alta y maravillosa que puede tener un ser humano, que es compartir el Evangelio. Y aún así Pablo sufrió por causa de eso. Y miremos nuestro gran ejemplo. ¿Cuál es nuestro gran patrón? Jesucristo. Toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, todo nuestro consuelo depende de un hombre que sufrió en una cruz. Creer que podemos escaparnos del sufrimiento y decir que a las personas que tienen fe de verdad no sufren es una perversión del Evangelio. Porque Jesús dice que nosotros vamos a sufrir por causa de su nombre. Ahora, no estoy diciendo con esto que nos guste el sufrimiento, que estemos saltando y buscando, como por desgracia algunos cristianos en los primeros siglos hacían, buscando el sufrimiento, buscando ser martirizados. Pero si nuestro Señor sufrió, ¿acaso somos nosotros mejores que Cristo? Nosotros también vamos a sufrir. Y no nos olvidemos que estamos en un mundo en el cual existe el pecado. Y nosotros también nos infligimos a nosotros mismos sufrimiento. Miren Pablo acá, pero miren lo que Pablo dice. En sus circunstancias, en su sufrimiento, en un momento en el cual cualquiera de nosotros estaría presto a tirar la esponja y decir, Señor, yo te he servido y mira cómo estoy, mira todas las cosas que he pasado. ¿Qué dice Pablo? Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Y este es el primer subpunto que quiero que veamos. Que el resultado de las tribulaciones es el progreso del Evangelio. El resultado de las tribulaciones es el progreso del Evangelio. Imagínense eso, en la cárcel, abandonado, solo, con Timoteo, y ahora Epafrodito. Y él dice, todo lo que me ha pasado, ¿saben qué? Quiero que sepan ustedes, filipenses, que tomen consuelo en medio de mi sufrimiento, que sepan que esto ha ayudado a que la causa de Cristo, a que más personas conozcan a Jesús. ¿Ustedes saben cuál es una de las principales razones que el cristianismo se expandió tanto en los primeros siglos? Fue por la persecución. No fue la única, pero fue por la persecución. Porque cuando los cristianos eran perseguidos, se iban moviendo y iban escapando de la persecución y terminaban en distintos lugares, y en estos distintos lugares y distintas naciones, ¿qué hacían ellos? Predicaban el Evangelio. Y así el cristianismo ha crecido. Y Pablo está en esta misma instancia. Él ahora está en una cárcel, en Roma. Está rodeado de guardias, está rodeado de personas de la casa de César. Vienen personas a visitarlo, a darle de comida. ¿Y qué ve Pablo aquí? Estos son mis opresores, estos son los que me vienen a atormentar. No, Pablo dice que Pablo ve a ellos como oportunidades, personas que están hechos a la imagen de Dios, que necesitan del Evangelio. Y qué bueno que ahora los tengo al frente mío porque les puedo predicar. ¡Qué bueno! Porque el Señor es soberano, Él me tiene aquí y me tiene aquí para cumplir con la misión de predicar el Evangelio. Entonces me gozo porque estoy aquí para avanzar su obra. Porque yo confío en el Señor. Porque miren esto en el versículo 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. ¿Se dan cuenta el resultado de aquí? La guardia pretoriana habla de como el cuerpo de élite de César, en este caso, y normalmente también son aquellos que custodian a los prisioneros. Y Pablo está diciendo que ahora el Evangelio ha sido conocido ¿por quién? Por aquellos que me tienen en prisión, por aquellos que me tienen en cadena.
a aquellos que me están maltratando. Así como Pablo, cuando él iba a perseguir cristianos y estaba oprimiendo a los cristianos, él conoció a Jesucristo. Ahora el rol se invierte y ahora él, por aquellos que está siendo oprimido, por medio de él está dando a conocer a Jesucristo. Y ustedes dirán, pero igual Pablo lo tiene que estar, igual Pablo lo tiene que estar pasando mal. Igual Pablo tiene que estar sufriendo. Pero ¿qué es lo que pasa? El sufrimiento de Pablo es temporal. El sufrimiento de Pablo es un sufrimiento de esta vida. Y él sabe que cuando él predicó el Evangelio y una vida se convirtió al Señor, eso es una ganancia eterna. ¿En qué se compara el sufrimiento temporal con la ganancia eterna de vida eterna? Es decir, el Señor le permitió a Pablo el privilegio de sus prisiones, de encontrar gozo en el hecho de que hay personas por medio de él que van a conocer el Evangelio. Y aquí vamos a ver un pequeño spoiler. Si ustedes van a Filipenses capítulo 4, versículo 22, hacia el final de esta carta, se nos da una confirmación de esto. Y dice lo siguiente, cuando está despidiéndose: todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. Imagínense, los filipenses están preocupados por Pablo y ahora ve a aquellos que tienen prisionero a Pablo, les están mandando saludos como hermanos en Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Nosotros muchas veces sufrimos por culpa nuestra o a veces que no es culpa nuestra. No vamos a caer en el error de los amigos de Job de decir que tú estás sufriendo porque fuiste infiel. No, a veces sufrimos por causa nuestra y a veces sufrimos no por culpa nuestra. Pero Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es tu Padre Celestial que te ama. Y Él te ve en tu sufrimiento, Él sabe que estás ahí. Y esto está bajo su control, está bajo sus decretos. Y si Dios permite que tú pases por sufrimiento, es porque Dios va a hacer algo por medio de ese sufrimiento. Es porque Dios va a hacer algo por medio de esa tribulación. En primer lugar, en ti te va a santificar y te va a hacer más y más parecido a Cristo. Te va a enseñar a sufrir como Cristo sufrió. Pero no solamente para ti, sino que dando testimonio también a los que están alrededor tuyo. Díganme, si todo el sufrimiento que ustedes probablemente están pasando en distintas áreas de la vida, porque es un mundo difícil, esa área en que tú estás sufriendo, si te dicen, por medio de ese sufrimiento hay alguien que va a ganar vida eterna, ¿vale la pena? Vale la pena. Y le da sentido al sufrimiento, un sentido que el mundo no le puede dar al sufrimiento. Lo único que puede hacer el mundo es decir que se acabe. Pero nosotros podemos enfrentar el sufrimiento, porque sabemos que hay propósito detrás de eso. Si no, el sufrimiento no tiene ningún sentido. Es solo dolor. Ahora, quiero hacer una precaución. No quiero decir con eso en que no tomen precauciones con el sufrimiento, en que no se cuiden, en que no estén buscando ayuda. Pero no se escapen del sufrimiento, porque el Señor está haciendo algo en medio de eso. Porque en las tribulaciones, el sufrimiento no es capaz de detener el avance del Evangelio, tanto en tu corazón como en aquellos que están alrededor tuyo. Pero el sufrimiento no solamente ayuda a la causa del Evangelio por lo que hacen nosotros y por medio de nosotros a aquellas personas que no creen. De hecho, el sufrimiento, aunque no lo crean, ayuda también a animar a nuestros hermanos a predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos fielmente sufriendo, mirando al Señor, clamando al Señor, tiempos que son difíciles, y no somos conquistados por aquellos que buscan conquistar el Evangelio, hace que las personas alrededor nuestro también sean animadas. Y quiero aquí que leamos ahora el versículo 14. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Y acá está el punto. El sufrimiento, cuando los cristianos caminan fielmente durante el sufrimiento, anima a los demás hermanos a predicar el Evangelio con fidelidad. Quiero a ustedes leerles la siguiente. Juan Calvino, que es un teólogo importante, en su comentario en Filipenses capítulo 1, versículo 14,
él dice lo siguiente. Era un espectáculo espantoso refiriéndose a la persecución de los creyentes, de esos que podrían desanimarnos si solo viéramos la crueldad y la furia de los perseguidores. Sin embargo, cuando vemos al mismo tiempo la mano del Señor que hace a su pueblo invencible bajo la humillación de la cruz y lo lleva al triunfo, confiando en ello, debemos aventurarnos más allá de lo que estábamos acostumbrados, ya que ahora contamos con una garantía de nuestra victoria en la persona de nuestros hermanos. El saber esto debería ayudarnos a superar nuestros temores para que podamos hablar con valentía en medio de los peligros. ¿Qué está diciendo Juan Calvino? Cuando vemos a hermanos que están sufriendo, pero permanecen firmes y son victoriosos en seguir proclamando el Evangelio y seguir confesando a Cristo, tenemos una evidencia concreta de lo que Dios está haciendo por medio de ellos, dándoles victoria. Y nos da confianza que estos temores que nosotros tenemos de predicar el Evangelio, de que seamos derrotados de alguna manera, de que seamos humillados, nos da confianza de que el Señor nos da la victoria. Cuando nosotros pensamos en nuestros hermanos que están siendo perseguidos a lo largo del mundo y que permanecen fieles a la palabra y permanecen fieles en su confesión a Cristo, eso nos debiera animar. Porque el Señor que les da victoria a ellos y que les permite en medio de la tribulación seguir adelante, es el mismo Señor que nos va a dar la victoria a nosotros. Es evidencia concreta que el Evangelio es imparable. De que no importa cuánto quieran destruir la expansión del Evangelio, no importa cuánto quieran destruir a los creyentes, nunca van a poder. Nunca van a ser capaces. ¿Cómo lo aterrizamos nosotros? Tú y tus amigos, que quizás te da vergüenza que se rían de ti. Incluso a los más viejos nos pasa eso. Viejo entre comillas. Ellos no van a ser capaces de detener el Evangelio. Ellos no pueden dañarte en eso. Y es más, miren la ironía, mientras más persecución hemos visto, mientras más intentan de suprimir y asfixiar el Evangelio, más avanza. Y de hecho, las cosas que ellos hacen para perseguir el Evangelio, ¿qué termina haciendo? Termina ayudando a que el Evangelio avance. Pensemos en casos bíblicos. Pensemos en el caso de Judas, que entregó a Jesús y lo traicionó. ¿Judas traicionó a Jesús? Sí. ¿Pecó? Sí. ¿Fue un enemigo del Evangelio? Sí. Se me sigue cayendo. Pero, incluso por medio de su pecado, Dios es tan poderoso y es tan soberano que trabajó ese pecado para que sirviera para la salvación de todo el mundo. Piensen en José y sus hermanos. Los hermanos de José lo entregaron y lo vendieron como esclavo. Y fue a Egipto. Y después hubo una sequía en la tierra. Y después José ayudó a toda su familia, a todo lo que era el pueblo de Dios, a que se salvara de la sequía trayéndolos a Egipto. Y José les dice a sus hermanos, lo que ustedes hicieron para mal, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Incluso aquellos que te persiguen están ayudando en la causa del Evangelio. Así es el poder de Dios, que torna lo malo en bueno. Y por eso la Biblia dice, donde Pablo dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esto no es un llamado, obviamente, a que el pecado es bueno. Dios trabaja por medio del pecado, pero Dios no es el autor del pecado y Dios no promueve el pecado. Nosotros no debemos pecar para avanzar el Evangelio. Pero Dios es tan poderoso que incluso cuando hay traspiés, cuando hay pecado, cuando hay persecución, Dios ocupa incluso a los perseguidores para que el Evangelio avance. ¿Se dan cuenta cómo el sufrimiento y la tribulación es incapaz de detener el Evangelio? Como la persecución y los oprimidores son incapaces de detener el Evangelio. Y es por eso que Pablo acá está hablando de los creyentes en Roma, un lugar que siempre es un epicentro de persecución a los creyentes. Está diciendo, ahora ellos que me ven prisionero, que ven que yo estoy sufriendo, pero que ven que yo sigo firme en la palabra, ellos están animados. Y esta prisión que hicieron, que me han dado para perseguirme, irónicamente, ahora es usado en las manos de Dios para que el Evangelio avance incluso con más fuerza, porque los hermanos están siendo animados, y así es contigo. Cuando tú sufras por causa del Evangelio, cuando tú estés pasando persecución, en cualquier nivel que eso pueda hacer, gózate y regocíjate
en que Dios está usando esa persecución, ese sufrimiento para que el Evangelio siga avanzando. Quiero cerrar este punto con la muerte, el relato de la muerte de Policarpo, porque creo que también es un ánimo a nosotros de lo que es servir al Señor fielmente y ser un ánimo para los demás, porque a mí me anima mucho cada vez que recuerdo la situación de Policarpo, me anima en mi predicación del Evangelio. Policarpo era un anciano, un pastor del siglo II, probablemente conocía al apóstol Juan, existe esa posibilidad, es debatible, y él tenía ya 86 años. Y para esa época, estamos hablando del segundo siglo, tener 86 años, como no se debería tener 115, 120 años. Un hombre muy avanzado en edad y que ha vivido casi toda su vida creyente en medio de persecución, en medio de sufrimiento, en medio de tener que esconderse. Y a Policarpo lo toman prisionero de Roma, del Imperio Romano, y lo van a ejecutar. Y la forma en que lo van a ejecutar es quemándolo. Y acá está el relato de cómo le hablaban los romanos a Policarpo. Respeta tu vejez, jura por la fortuna de César, arrepiéntete y di, abajo los ateos. Y ateos en esa época era utilizado para creyentes. No voy a entrar en el detalle por qué, pero los cristianos a veces eran llamados como ateos. Vamos a tener tiempo más adelante para hablar de eso. Policarpo miró con severidad a la malvada multitud pagana en el estadio y señalándolos con un gesto dijo, abajo los ateos, diciendo que ellos son los ateos, no él. Jura, instó el procónsul, reprocha a Cristo y te liberaré. Y miren la respuesta de Policarpo. Llevo 86 años sirviéndole, declaró Policarpo, y él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey y mi salvador? Acto seguido, Policarpo muere quemado en la hoguera. Pero ¿no les anima como el Señor lo mantuvo firme hasta el final? ¿No los anima como ustedes saben que ahora Policarpo tiene una corona de oro en su cabeza? ¿No nos anima a predicar el Evangelio? Bueno, es por eso que el sufrimiento Dios lo utiliza, para que nosotros seamos animados en la predicación de la palabra, porque por medio de Él nos da victoria. Pasamos a nuestro segundo gran punto, que es que el Evangelio avanza a pesar de los siervos. Y acá nosotros tenemos los versículos del 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Y entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, y me regocijaré. Pablo tenía muchos oponentes, no solamente fuera de la iglesia, pero también en la iglesia. Había muchas personas con las cuales Pablo tenía rivalidad, personas que se oponían al ministerio de Pablo una y otra vez. Y ellos utilizaban seguramente los traspiés de Pablo para avanzar su causa. Y nosotros creemos en particular que ahora que Pablo está creemos en particular, pero podemos estar equivocados, que los oponentes a los cuales Pablo se refiere es aquellos oponentes que decían que para ser salvos uno tenía que circuncidarse, seguir las tradiciones judías, ceremoniales, pero honestamente puede ser más o menos que eso, puede ser un grupo distinto, pero lo importante es que Pablo tiene oponentes que están intentando causarle daño, intentando de que su causa, que es contraria a la causa de Pablo en la iglesia, sea avanzada utilizando las prisiones de Pablo. Y esto no es nuevo para él. En 2 Corintios,
Pablo todo el tiempo tiene que defender su ministerio por aquellas personas que decían Pablo es débil. Pablo no es un buen orador. Pablo no se ve como alguien impresionante, tiene todos estos problemas físicos. Y Pablo está constantemente con en oposición a esas personas que están en la iglesia. ¿Y qué es lo que dice Pablo acá? Porque probablemente Pablo ha escuchado que estas personas han ganado atracción, han ganado apoyo, han ganado adherentes. Pablo dice aquí, en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Y quiero que ahora saltemos al versículo 17. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Pero, versículo 18, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Estas personas ganaban adherentes, hablaban de Cristo de manera falsa, de manera cínica, siguiendo sus propias ambiciones. Pero otra vez, irónicamente, cuando las personas hacen mal, incluso dentro de la iglesia, el evangelio avanza. Porque habían personas que eran salvos por medio de ellos también. Y Pablo tenía dos opciones acá. La primera opción era que Pablo estuviera enojado y que estuviera mandando recados y diciendo, estas personas que ustedes siguen son falsos, todos escápense de ellos y sus seguidores quítenlos de la iglesia. Pablo podría angustiarse, amurrarse, estar desesperado y angustiado. Pero ¿cuál es la actitud de Pablo? Personas fueran ganadas para Cristo. Porque Pablo sabe que el Señor, incluso por medio del cinismo y el pecado, Él está haciendo servidores suyos. Porque Pablo, más que a su reputación, más que a su bienestar, Él ama más el Evangelio. Y ama que el Evangelio avance. Nosotros esto lo vemos incluso en nuestros días. ¿Cuántas corrientes que se hacen llamar cristianas no proclaman genuinamente el Evangelio? ¿O cuántos incluso pastores, ancianos, y somos todos susceptibles a esto, que predican a Cristo en una iglesia sana, lo hacen con ambición personal, lo hacen buscando llevar adelante su propia causa, armar un pequeño reino para ellos mismos? Algo que siempre tenemos que cuidar nuestros corazones, aquellos que estamos predicando. Pero aún así, la gracia de Dios es tal, y el poder del Evangelio es tal, que por medio de ellos, personas conocen a Jesucristo. ¿Ustedes conocen a personas que vienen de esta iglesia o personas que vienen de estos líderes que aún así conocieron a Jesús? Porque la gracia y la misericordia de Dios es gigantesca y el poder del Evangelio es imparable. Es imparable. ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos más dedicados y nos preocupa más ganar un debate teológico, quizás, aquellos que quizás les guste las redes sociales? Pero aún así, a veces Dios usa eso. ¿Cuántas veces nosotros intentamos de competir los unos con los otros, a ver quién es el más santo, quién es el que lleva más tiempo en la iglesia? Es que mira, mira toda mi experiencia y mi currículum cristiano. Yo acá fui líder de esto, acá fui líder de esto otro, serví en esto. Y aún así, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de nuestro egoísmo de hacer las cosas para nosotros mismos, Cristo lo usa. Y eso no invalida los frutos que hay ahí. Porque el Evangelio no depende de nosotros. Recuerden los sermones, los que estuvieron en las marchas blancas. El que va delante nuestro, el que está con nosotros es Cristo, y nosotros estando en Cristo, Él es el que va delante nuestro. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y en eso también nos gloriamos, incluso, más que nos gloriamos, nos regocijamos, incluso cuando vemos personas que conocen al Señor en malos lugares. Y damos gracias al Señor por eso. Porque el Evangelio no depende de los siervos, avanza a pesar de los siervos, a pesar de nuestras imperfecciones. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Ahora, habiendo dicho eso, y teniendo eso como nuestro punto principal, debemos examinar nuestros corazones
y ver si es que estamos haciendo las cosas del Señor por contienda, por orgullo y por vanagloria. Estamos siendo como Pablo, que lo único que él está mirando es el avance del Evangelio, y eso es lo que queremos, que el Evangelio avance, avance, avance. Así como Juan el Bautista, que yo disminuye para que él crezca. Estamos buscando crear una plataforma para nosotros, aquellos que son ancianos, pastores, para que seamos conocidos dentro del mundillo evangélico cristiano. Aquellos que están aquí, para que sean conocidos, miembros en la congregación. Esta es la persona más santa que tenemos acá. Porque qué privilegio también perdemos cuando no servimos al Señor por amor a Él. Entonces guardemos y cuidemos nuestros corazones y pongámoslos delante del Señor. Que con nuestro servicio en esta iglesia, y doy gracias al Señor porque tenemos una iglesia que sirve. Casi todos acá están sirviendo, y los que no, siempre hay espacio para hacerlo. Pero doy gracias al Señor porque esta es una iglesia generosa con sus dones. Pero siempre cuidemos nuestros corazones en hacerlo por amor al Señor y al Evangelio. Pero este es el primer grupo del que Pablo está hablando. Porque también existe una mejor forma de predicar el Evangelio, que no sea por contienda, que no sea por división. Y este grupo es aquellos que predican en verdad. ¿Y qué significa predicar en verdad? Veamos el versículo, y vamos a leer nuevamente un poco del el versículo, al final del versículo 15, y después vamos a leer el 16. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Y después, en el versículo 18, dice: entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, y ahí está este grupo, Cristo es proclamado. Existe una buena forma de predicar el Evangelio y de servir al Señor. Y esta primera forma, y a veces me toca repetir cosas, es en primer lugar gozándonos y regocijándonos de nuestro estado frente al Señor. Diciendo: yo soy salvo por causa de Cristo. Yo soy hijo del Padre. Y ahí nosotros vamos a predicar en verdad. ¿Por qué? Otra cosa que a mí me encanta, yo sé que estoy hablando de muchas cosas que me gustan. Hablé en McDonald's la vez pasada, de Fórmula 1, y ahora voy a hablar del café. Hace un año me metí en el mundillo del café de especialidad. No se metan, porque en un segundo van a ver: quiero granos de café un poco más ligeros, y van a comprar una bolsita de granos de café tostado un poquito más ligero, y al segundo siguiente van a estar con una pesa midiendo el agua, asegurándose de la química del agua, asegurándose de los gramos de café, van a estar viendo videos de cómo hacer el vertido, y van a gastar más dinero de lo que deberían en eso. No lo hagan. Pero no les pasa, pero a mí me pasa también que cuando ahora alguien me habla de café, al tiro se me paran las antenas. Porque me encanta el café. Porque me encanta jugar con los sabores, con las temperaturas, con todo. Entonces cuando alguien habla de café, yo voy a empezar a hablar de café. Porque quiero que todos conozcan lo que es este mundo del café. Y en acto seguido, ¿qué va a pasar? Las personas que están alrededor mío van a caminar al frente de Starbucks y van a fruncir la nariz ahora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apasiona algo, cuando nosotros estamos entusiasmados con algo, cuando nosotros estamos disfrutando de algo, sale de la boca. Sale de la boca. Queremos contarle a las personas. Cuando nosotros vivimos en el Evangelio y disfrutamos del Evangelio y entendemos realmente cómo estamos frente al Señor, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y lo único que vamos a querer hacer... Tú estás hablando ahora de tu relación familiar, de tus padres. Mira, conozco un Padre Celestial que es mejor. Quizás no tan así, pero se entiende. Van a estar buscando situaciones, oportunidades, en todo momento van a querer hablar de Jesús. Y van a haber más y más personas por medio de ellos que va a venir al Señor. Y estas son personas que lo hacen en verdad, que lo hacen en amor, que lo hacen porque realmente aman aquello de lo que están hablando. Que así seamos nosotros.
Que así seamos nosotros, que cuando nosotros veamos personas que están yendo a la perdición, lo primero que queramos decir es, por favor, ven, acá está la salvación, tienes que conocer a Jesucristo. Nuestro Señor es increíble, es fiel, su fidelidad es por generación tras generación. Porque no depende de nosotros, no depende de nuestras capacidades, es el mensaje de Jesucristo el que tiene poder y es como trabaja en nosotros que también da testimonio a los demás. Entonces, seamos como aquellos que predican a Jesucristo en verdad. Porque el Evangelio va a avanzar, pero tenemos un privilegio gigantesco de poder mirar la obra del Señor trabajar en la vida de las personas. Y qué pena sería que estuviéramos haciéndolo por contención, por egoísmo, por rivalidad y no estemos disfrutando lo que es estar en la obra del Señor. Y es por eso también que nosotros nos alegramos y nos regocijamos cuando otras iglesias que caminan en el Señor, que predican la palabra, que quizás no tienen las mismas convicciones que nosotros tenemos en todos los aspectos de lo que la Biblia dice, pero nos regocijamos cuando crecen. Por ejemplo, acá, yo no sé si ustedes sabían, y quizás algo que los animo a estar orando por ellos, existe una iglesia bautista que se junta en el Hotel Petra, se llama Comunidad Cristiana, la Dehesa, y están ahora probablemente reunidos también adorando al Señor. Nos alegramos de eso y nos regocijamos cuando a ellos les va bien, porque no somos distintos equipos. Nos alegramos cuando a los hermanos de la iglesia anglicana les van bien, los hermanos no denominacionales les va bien, a nuestros hermanos pentecostales cuando les va bien. Porque ellos están predicando la palabra, el mismo evangelio que nosotros. Y oramos por ellos y nos regocijamos con ellos. No estamos en competencia, esto no es una competencia. Cuando ellos ganan, nosotros ganamos. Y se dan cuenta que esa es la mentalidad de Pablo. Cuando ellos ganan, cuando la causa de Cristo gana, yo también gano. Y ahí está el versículo 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Y me regocijaré. Nos regocijamos cuando el Evangelio avanza en cualquier lugar. Es por eso, y esto siempre le digo a mis alumnos del seminario, porque es el momento para agarrarlos, no caigamos en un esnovismo presbiteriano. No caigamos en esta idea de que nosotros somos los que tenemos la verdad y todos los demás están equivocados. No, nunca luchamos con eso, ¿cierto? En que ellos, que las otras tradiciones están haciendo todo mal. No. Sí, creemos cosas que son distintas. Sí, bautizamos a nuestros hijos, creemos en la soberanía del Señor. Sí, son importantes para nosotros. Pero no hagamos de esas cosas secundarias las primarias. Lo más importante es el avance del Evangelio. Y por lo tanto, nosotros como Iglesia Presbiteriana La Vid no podemos caminar solos, sino que vamos a caminar también con nuestros hermanos en otras iglesias, a orar por ellos y animarnos mutuamente para que el Evangelio avance. Entonces, hermanos, ¿quién puede detener el Evangelio? ¿Quién puede poner un obstáculo a la obra de Cristo? Nadie puede, porque el Evangelio es imparable. Entonces, con esa convicción de que Dios nos da esa victoria, que ya ha hecho en nuestros corazones y ahora también lo va a hacer por medio nuestro, salgamos afuera predicando con valentía y con osadía a aquellos que no conocen al Señor de Jesucristo. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gloria porque el Evangelio, Señor, y tu palabra es imparable. Porque no hay ninguna potestad en la tierra, ningún reino, ningún príncipe, ningún presidente, ningún jefe, ningún amigo de trabajo, familiar, Dios, que pueda detener la obra que tú estás haciendo. Señor, no nos queremos detener hasta que Jesucristo sea conocido, hasta los últimos confines de la tierra. Entonces, Señor, te pido en primer lugar por aquellos aquí que están sufriendo, pasando por tribulación, aquellos que las cosas no están saliendo como a ellos les gustaría, aquellos que no ven el final del túnel, para que tú, Dios, a ellos les muestres
la victoria que tú das por medio de Jesucristo. Que ellos al ver esta verdad sean animados, Señor. Y que cuando tengan que enfrentar el sufrimiento, que los van a tener que enfrentar, que ellos puedan hacerlo de manera fiel y que la victoria sea dada a ellos por medio del Espíritu Santo y que lo hagan con la convicción de que la victoria tú les vas a dar. Te damos gracias también, Señor, por nuestros hermanos que han sido perseguidos y permanecen fieles. Oramos por su bienestar, Señor, pero también oramos que nosotros podamos aprender de su ejemplo y animar y ser animados por ellos. Levantamos también a ti y te damos gracias, Dios, porque incluso en la maldad, en el pecado, incluso en las persecuciones, incluso en aquellos que quieren hacer daño a la causa de Jesús, damos gracias porque tu poder es tal que esas cosas ayudan a que Jesucristo sea más y más conocido. Y pedimos, Dios, que hagas de nosotros siervos fieles, que predican no por contienda, no por rivalidad, no por envidia, sino que prediquemos por amor al Evangelio, por amor a Jesús, por amor de aquel que dio su vida por nosotros, para que otros también abracen con fe a Cristo y también sean salvos. Y que nos ayudes a avanzar hacia adelante sabiendo que la victoria es nuestra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.